Buenas tardes. Vamos a empezar con tema dental, pero antes de hacer la explicación de la declinación como tal, quiero darles algunos métodos o hacer una pequeña reflexión sobre cómo vamos trabajando en griego cuando nos encontramos con oraciones con las palabras. Porque si bien es cierto que ustedes tienen que tomar la palabra y declinarla, también es interesante que reflexionar a ver si se dan cuenta cuando ven en la oración una palabra de los distintos temas de tercera declinación. ¿A qué me refiero con esto? Les voy a dar unos ejemplos para que ustedes vean les dé una ayuda para poder buscar mejor las palabras. Miren acá. G, lampas, lampra, jai, lampades, lamprai. Como ustedes ya copiaron la teoría en el cuadernito, conocen esta palabra, lampas. Acá lo que dice, este es un adjetivo de primera clase, la lámpara brillante. Y acá en plural, las lámparas brillantes. Quiero señalar lo siguiente. Cuando ustedes ven una oración, ustedes se encuentran con el artículo G, y este artículo ya les dice automáticamente que es nominativo femenino singular. Es decir, que esta palabra, como no hay un genitivo en el medio, es nominativo femenino singular. Y yo tengo que mirar cuál es la desinencia aproximada de esta palabra. Puede ser as, pero entonces tendría que ser masculino de la primera declinación y el artículo me dice que es femenino. Puede ser sigma y ser una palabra de tercera declinación. Si yo tengo un artículo nominativo, entonces yo sé que esta palabra la voy a encontrar tal cual en el diccionario, porque tiene que estar en nominativo la palabra. Entonces, esta palabra yo no la podría buscar más que así, porque ya está en nominativo. Y es importante que yo me dé cuenta, cuando yo estoy buscando, cuando estoy haciendo las oraciones, si veo que el artículo me está ayudando con el caso y a su vez el caso me ayuda con la traducción y con el vocabulario. Fíjense cómo esta frase pasa al plural. Aquí tenemos jai, artículo. El artículo jai, ustedes ya lo saben, es nominativo femenino plural. Significa que esta palabra va a ser nominativo femenino plural. Y acá, a diferencia de este tema, donde yo puedo pensar que hace la desinencia o no, en jai lampades, yo ya sé que la desinencia es la única posibilidad que tengo. Porque no hay ninguna desinencia, ustedes ya estudiaron las 3 declinaciones, si bien estamos con los temas de la tercera, pero ya saben cómo son las desinencias de la tercera, ya tienen el cuadro general. Entonces, si el artículo me dice que esta palabra está en nominativo femenino plural, mi desinencia, la única desinencia de nominativo que encajaría con esta palabra, por decirlo así, plural, es. Y yo ya sé que solamente la tercera declinación tiene desinencia es para el nominativo plural. ¿Qué significa esto? Que el artículo ya me está dando el caso y ya me está dando la declinación de esta palabra. Ya sé automáticamente que es tercera declinación. Pero además, yo en mi oración puedo ver otra cosa. Si yo sé que esta la desinencia es del nominativo femenino plural, la letra que está delante ya veo que es una delta. Lo que significa que esta palabra es nominativo femenino plural de tercera declinación y dentro de la tercera declinación tema dental porque es la única que ocupa como última letra de la raíz la delta. Entonces, miren toda la información que yo ya tengo antes de buscar la palabra. Si esta palabra es nominativo femenino plural, tema dental de tercera declinación, yo ya voy a saber, porque conozco la declinación, que se va a buscar de esta manera, lampas. Porque cuando yo le saque la desinencia es y le coloque la desinencia sigma, la dental va a desaparecer, porque ya conozco la regla. Ese es el procedimiento que tenemos que llegar para
trabajar en una oración. Es decir, que la misma oración me va dando pistas para que yo pueda lograr un resultado mucho más sencillo. Puedo mirar el artículo, puedo ya asociar el caso y con el caso, la desinencia, puedo asociar el tema. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque muchos de ustedes buscaron la palabra glauques en la oración de tema gutural y labial como glauco. Y glauco es una palabra de segunda declinación. ¿Qué significa esto? Que glauco nunca va a tener la desinencia es, porque es exclusiva de la tercera declinación. Yo tengo que usar lo que me dice la oración para poder buscar. Si la desinencia es del nominativo femenino plural, esta palabra es de tercera, por lo tanto, tengo que buscar con una desinencia de tercera. No puede ser ni de primera ni de segunda, que no es lo mismo que aplica con los adjetivos. El adjetivo sí, yo lo voy a encontrar en os, porque son los únicos temas que vienen hasta ahora. Vamos a otro ejemplo. To soma neón, el cuerpo joven. Acá yo tengo una frase donde está esta palabra soma, y en esta frase, jo pasos to somatos, el dolor del cuerpo, tengo la misma palabra soma, pero está distinta. ¿Por qué esta palabra está como soma acá y somatos acá? Nuevamente me da la pista el artículo, la palabrita que está delante. To me va a indicar que esta palabra puede ser nominativo, vocativo o acusativo singular neutro. Vamos a poner neutro singular. Vamos a poner nominativo porque no importa el contexto en este caso. Y en esta oración yo tengo acá el artículo del nominativo, jo, que va a ir con esta palabra, y acá tengo un artículo, tu, que es sí o sí genitivo neutro singular. O sea que el artículo me está indicando que esta palabra, ¿por qué está distinta soma de somatos? Porque acá se encuentra en caso genitivo. ¿Cómo me doy cuenta entonces? El artículo está mostrando que esta palabra está en genitivo. Si esta palabra está en genitivo, bueno, ¿cuál es la desinencia de los genitivos? ¿Cuál es la desinencia de genitivo de primera, de segunda? ¿Cuál es la desinencia de genitivo de tercera? Singular. El genitivo de tercera es os, sí o sí. Esta es mi raíz y esta es mi desinencia. Y la letra que está antes de mi desinencia es una tau, por lo tanto, esta palabra, sin lugar a dudas, es genitivo neutro singular, por lo que me dice el artículo, de tercera declinación, porque solo la tercera tiene desinencia os, y de tema dental, porque solo los dentales tienen tau antes de la desinencia. Si es neutro, entonces, ¿qué tengo que hacer para buscar? Ver la teoría de tercera declinación, tema neutro dental, y cómo se busca esa palabra. ¿Qué regla está aplicando que me va a permitir encontrar la palabra? Y ahí yo voy a llegar a que si saco la desinencia, la regla me dice que como tau no puede ser final de palabra, se va a eliminar y yo voy a encontrar soma en el vocabulario, en el diccionario. Y esa es la razón por la cual acá dice somatos, porque está en genitivo, tiene la desinencia del genitivo, tiene la letra de dental, y acá solamente dice soma, porque me dice la teoría de que se aplica una regla por la cual se elimina tau. Esto como un primer pantallazo para darnos cuenta, a ver, cómo estamos buscando y cómo estamos trabajando. Cuando yo veo la oración, tengo que ser ágil en estos razonamientos para poder buscar bien. Si llega el momento y yo digo, bueno, a ver, pero ¿qué pasó? ¿Por qué cambió? ¿Cuál es la regla? Esa es la explicación que necesitamos para conocer cuáles son los cambios específicos de dental y que esos cambios me ayuden a encontrar, no solo a declinar, sino a conocer las palabras. Bien, y vamos a declinar los sustantivos modelos para que ustedes entiendan cómo pasa una palabra en la oración de soma a somatos. Es decir, qué procedimiento, qué teoría hay en el medio que me indica que la palabra va a cambiar así. Ya vemos que en la oración nos dan pistas para encontrar
de qué tema es la palabra, mediante la desinencia y mediante el artículo. Tengo que saber bien esas desinencias y esos artículos para que sea más fácil mi trabajo. Ahora tengo que saber cuáles son las reglas que aplican a dental para sumarlo a lo que sé de labial, gutural, primera y segunda, para poder encontrar y razonar mucho mejor el idioma. Miren acá. ¿Cuáles son las letras dentales de tercera declinación? Delta, tau, zeta. Las letras que tienen el sonido que se pronuncia con la lengua entre los dientes. Delta, D, tau, T y zeta, pero zeta en el sentido español, es decir, no en el sentido que nosotros lo tenemos como S, sino en el sentido de Z, TH. Por eso zeta es una letra dental. A diferencia de labial y gutural, donde había un choque que se resolvía con una nueva letra que reemplazaba a las dos, dental tiene dos reglas. Ante la desinencia sigma del nominativo vocativo masculino y femenino singular y la del dativo plural, van a chocar, sí, pero no es que delta y o tau o zeta y sigma se van a fusionar en una nueva letra. No, cuando delta, tau o zeta se encuentran con sigma, dental desaparece. ¿Qué significa esto? Que en presencia de sigma estas tres letras van a desaparecer y solo va a quedar sigma. Entonces, si tenemos el modelo, por ejemplo, acá, de lampades, como yo ya sé por la delta, que es una letra dental, cuando yo busque esta palabra, yo tengo que saber, porque me lo está diciendo la regla, que no la voy a encontrar con delta. Porque en el momento que yo le agregue la desinencia sigma del nominativo singular, la dental va a desaparecer y acá solo me va a quedar la sigma para buscar. Eso por una parte, primera regla. Segundo aspecto importante, a diferencia de tema labial y gutural, dental tiene masculino y femenino y neutro, es decir, hay dos cuadros modelos por los cuales guiarnos. Y neutro tiene sus reglas específicas porque tiene desinencias específicas. La primera de la regla es que en el tema neutro, en la tercera declinación, no tenemos desinencia en los tres primeros casos. Nominativo, vocativo y acusativo, no hay desinencia en el neutro. Entonces, uno puede pensar que la palabra va a ir hasta el final de la raíz. Y no es así para los sustantivos en dental, porque la segunda regla me dice que delta, tau y zeta no pueden ser final de palabra. ¿Qué significa esto? Que si mi palabra, ya sea, esto aplica a sustantivos, pero también a los verbos, aplica a todas las palabras en griego que terminan la raíz con esta letra, delta, tau o zeta. Si no hay una desinencia, estas letras no pueden estar al final. Se van a tachar, sí o sí. ¿Por qué viene esto? Les explico un poco algunas cuestiones. Si ustedes observaron o escucharon atentamente, hay personas que hablan, es muy común entre nosotros, que hablemos y nos comamos u omitamos las letras finales. Pasa mucho con la S al final, pero también pasa mucho con las palabras terminadas en D. Por ejemplo, variedad, felicidad. Piensen ustedes cuántas personas conocen que no pronuncian esa última D sentida, sino que pronuncian directamente felicidad, sobre todo en las palabras agudas. Entonces queda como que realmente no existe esa delta en griego, esa D castellana. Muchas personas incluso no pronuncian las D intermedias de algunas palabras, como adversidad, aversidad. Y esas letras tienden a ser disminuidas en la forma hablada. Para los griegos, ellos evidentemente advirtieron esta cuestión y se daban cuenta de que no estaban pronunciándose esas letras o bien que demandaba un costo muy grande pronunciarlas. Si tomamos el ejemplo de soma,
Hay una diferencia entre decir soma, que es la pronunciación del nominativo, como ha quedado resuelto, a decir somat. Hay que insistir en esa letra final. Y eso demanda un esfuerzo, un trabajo, y además, si se pronuncia o no se pronuncia, que quede a criterio de cada uno, queda mal, queda feo. Entonces, para los griegos la regla, la forma de resolver ese conflicto que hasta hoy en día lo tenemos con las palabras, fue determinar como regla dental no puede ser final de palabra. Directamente, palabra que termine con letra dental, la dental se elimina. Y esa es la razón por la cual cuando nosotros buscamos no encontramos somat, pese a que puede estar en la oración, sino que encontramos directamente soma. Bien, vamos a declinar para que esto sea mucho más sencillo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos dos modelos, el modelo de lampas para masculino y femenino y el modelo de soma para neutro. Dos tipos de declinación. Muy fácil, a ver, ¿cómo uno se da cuenta si está declinando un sustantivo masculino, femenino o neutro? Primero, masculino y femenino siempre tienen desinencia sigma, pero de todas formas, masculino y femenino tienen el artículo masculino y femenino, que es ge, jo, y neutro tiene el artículo to, que es el equivalente al neutro. Por lo tanto, el diccionario ya me va a decir por cuál de los dos modelos tengo que declinar. ¿Cómo se declinan? Vamos a ver un poco los enunciados. Tengo los dos enunciados modelos. Para masculino y femenino, acá yo les decía el artículo G, artículo femenino, sí o sí va a ir por el cuadro femenino, y neutro, to. Si está todo entre paréntesis, va por el modelo de neutro. Miro, lampas, lampados. En el genitivo quito os, y esto es lo que me queda de raíz. Como termina con delta, yo sé que es una palabra en dental porque delta es letra dental. Caso de soma, os es desinencia y esto es raíz. Termina con tau, tau es de letra dental, por lo tanto es tercera declinación tema en dental. ¿Por qué no puedo mirar el nominativo? Justamente porque algo ha cambiado, que son las dos reglas que tenemos. Entonces, si yo declino la palabra, copio mi raíz en el nominativo. G, lampad, hasta acá va mi raíz, hasta la delta. Le agrego la desinencia sigma. ¿Y qué me dijo mi regla? Que dental más sigma desaparece. Por lo tanto, sí o sí, la delta delante de la sigma va a desaparecer. Nominativo y en el vocativo va a pasar lo mismo. En los dos primeros casos desaparece la dental. Cualquiera de las dentales, delta, tau o zeta. Por lo tanto, mi nominativo tiene que dar sí o sí de esta manera. Lampas, lampas. Acá no tiene que estar la dental. Ya ha desaparecido. Como en el acusativo la desinencia es alfa, no es sigma, no choca con delta, delta puede volver a aparecer. Aparece delta, después en el genitivo lo mismo, y la desinencia es os, dativo, iota. Y tenemos que es lampas, lampas, y en el acusativo aparece la letra dental. Como vimos con la labial y gutural, la letra dental la determina cada palabra en su enunciado. Lampas, lampas, lampada, lampados, lampadi. La dental que desaparece aquí vuelve a aparecer en el acusativo y permanece en el plural. Lampades, desinencia, lampades, lampadas, lampadon. Y en el dativo plural la desinencia es sin. Acá de vuelta tengo sigma. Entonces, si la regla me dice que dental delante de sigma desaparece, frente a sigma,
tengo que tachar la dental, sí o sí. Y la palabra sin la dental me va a quedar lampacín. Esta es la desinencia sin, no se modificó. A diferencia del tema de labial y gutural, acá sigma permanece y lo que ha desaparecido, esta letra delta del genitivo, desaparece completamente en el dativo. Y esa es la forma resuelta y correcta de declinar. Vamos a ver, esto es para masculino y femenino. Es lo mismo, cambia el artículo según la palabra. Vamos a ver el neutro. Neutro, los tres primeros casos no tiene desinencia. Somat, somat, somat. Pero me dice la regla que la dental no puede ir al final porque exige un costo, porque no queda bien si no se pronuncia, porque suena feo. Entonces, sí o sí esta dental hay que tachar. Cualquiera sea la dental final del neutro, hay que tachar sí o sí. Y mi palabra me va a quedar así. Soma. Soma, soma, soma. Sin la dental final y sin ningún tipo de desinencia. Tal cual como yo la encuentro en el diccionario, va a quedar la palabra. Pero en el genitivo, como tengo desinencia, la dental ya no es final de palabra. Entonces tiene que volver a aparecer. Y frente a desinencia os aparece tau. Como este es el primer tema con neutro de tercera que damos, les aclaro. A diferencia de masculino y femenino, que la letra dental aparece en delta, acá la letra dental aparece la letra dental aparece en acusativo, acá la letra dental aparece en el genitivo. Los tres primeros son iguales. Genitivo somatos, entonces recupera la dental frente a desinencia os y eso se mantiene a continuación. Dativo, desinencia i, somati. Y para el plural la desinencia es alfa, 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 los tres primeros casos. Somata, 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 somaton, on de desinencia. Y aquí, de vuelta, somatsin, aparece la desinencia con sigma del dativo plural y dental frente a sigma, la regla me dice que va a desaparecer. Por lo tanto, la sigma se va a mantener, la letra dental no, y la palabra va a quedar así. Somasin. Sin tau y con la desinencia completa. De esta manera, entonces, declinamos tema en dental. Un cuadro para masculino, un cuadro para neutro. Y tengo que pensar que esos cambios, esas reglas, son las que me van a ayudar a buscar las palabras en las oraciones. Porque conociendo las desinencias, yo ya sé el caso, ya sé cómo se traduce y ya sé cuál es la declinación a la que pertenece. Por lo tanto, tengo que saber cuál es la regla del nominativo que me va a ayudar a buscar la palabra. Quiero comentarles algo del tema en dental justamente que tiene una pequeña variación en algunos sustantivos. Esto no es para todos los casos. Pero hay palabras del tema en dental como jaris, jaritos, que significa gracia, que tienen una regla especial además de las reglas típicas de dental. La palabra jaris termina en iota, antes de la desinencia sigma, es decir, la última vocal tiene una iota. Hay una regla que dice que las palabras en dental cuya sílaba final tengan iota o y, si esa iota o y no está acentuada, es decir, si acá arriba de esta letra no hay una tilde, como es este caso, van a ser distinto el acusativo. Hasta ahora nosotros venimos viendo que el acusativo masculino o femenino siempre es con desinencia alfa. Pero para estos sustantivos que terminan con iota o con y y no están acentuados, la desinencia va a ser la otra opción que tienen en el cuadro inicial. En lugar de alfa van a tomar ni de desinencia. Es decir que aquí todavía no va a aparecer la dental. Les aclaro, yo no les voy a dar sustantivos de este caso, acentuado o no acentuado, para declinar, pero sí van a aparecer en las oraciones y tienen que saber que desinencia ni
es de la tercera declinación, es del acusativo singular de los sustantivos masculinos y femeninos del tema endental. Es decir, que lo van a buscar, si termina en iota, con is. Y si termina en y también, en lugar de la iota va a tener una y y esa va a ser la desinencia para buscarla. Son casos especiales. Acá la tilde está sobre alfa y no sobre iota y por eso se decide que la palabra suena mejor harim que jarita. Así que usan esta opción en lugar del resto de la declinación que nosotros estamos viendo. Bien, hasta acá entonces tema dental. Recuerden que al mirar este video tengan completo ya el cuadernito, así lo van estudiando y que pueden hacer todos los apuntes ahí que ustedes necesitan de estos comentarios para que sea más sencillo el trabajo.